¿Recuerdas a la primera persona que creyó en ti? Antes de los trofeos, la fama y los millones, existía un niño. Y existía un hombre que lo miró como nadie más lo hizo. Esta no es solo la historia de Cristiano Ronaldo. Es la historia de todos aquellos que fueron salvados por un simple acto de fe. Quédate hasta el final del video si quieres ver el rostro del hombre que cambió la vida de Cristiano con una sola frase. En una pequeña isla en medio del Atlántico, nació un niño flaco, de mirada inquieta y pies veloces, Cristiano. Vivía en una casa humilde, con paredes descascaradas y sueños gigantes. Su madre lavaba ropa ajena, su padre limpiaba vestuarios en un club local. A veces faltaba comida, pero nunca faltaban ganas. Desde los 3 años, ya corría detrás de una pelota vieja, desgastada, que encontraba entre la basura. Mientras otros niños jugaban por diversión, él lo hacía con hambre. Hambre de cambiar su destino. El suelo de madera era su campo, los postes eran arcos, y el viento era testigo de su determinación. Nadie entendía cómo ese niño jugaba con tanta pasión. Nadie, excepto él mismo. Desde temprano, Cristiano mostraba una energía que parecía no caber en su pequeño cuerpo. Se levantaba antes que el sol, corría por callejones empedrados con la pelota pegada a los pies como si fuera parte de él. En la escuela, no prestaba atención a los libros, pero podía recitar de memoria los nombres de sus ídolos del fútbol. Soñaba despierto, con la camiseta de Portugal en el pecho y el estadio rugiendo su nombre. Algunos lo llamaban loco, otros simplemente no lo entendían. Pero su madre lo miraba en silencio, sabiendo que algo en él era diferente. Cada gol improvisado en la calle era un paso más hacia un futuro que solo él podía ver. Mientras sus amigos se rendían al cansancio, él seguía corriendo. No porque alguien lo obligara, sino porque el fuego dentro de él no le permitía parar. Ese fuego, aunque nadie lo supiera aún, cambiaría su vida para siempre. Cristiano no solo jugaba por pasión. Jugaba porque era su forma de escapar. Escapar del ruido de una casa llena, de las discusiones, de la pobreza silenciosa que apretaba el alma. El fútbol no era solo un deporte, era su refugio, su escape, su esperanza. Cada tarde, tras ayudar a su madre o a su padre en tareas pesadas, salía corriendo con su balón a cuestas. Se perdía entre árboles, muros rotos y campos de tierra seca. Allí, se inventaba partidos imaginarios donde él era el héroe. Nunca necesitó aplausos, el juego en sí era suficiente. En esas tardes solitarias, empezó a construir algo más grande que sueños, empezó a construir carácter. Su soledad se convertía en fuerza, su tristeza en velocidad. Era como si el balón le hablara, le dijera, no pares, vas bien. Y él obedecía, siempre. Pero no todo era juego y fantasía. En la escuela, los otros niños lo miraban raro. Se burlaban de su acento, de su manera de hablar, incluso de sus ambiciones. Lo llamaban exagerado, iluso, soñador ridículo. Algunos profesores decían que no prestaba atención, que no llegaría lejos. Él escuchaba en silencio, tragando cada burla como quien guarda piedras en los bolsillos. Pero en vez de hundirse, usaba ese peso para correr más fuerte. Cuando se reían de él, corría más. Cuando lo ignoraban, entrenaba más. Convertía el rechazo en combustible. Cada palabra hiriente se volvía un empujón hacia su meta. Y aunque lloraba en casa, al día siguiente salía con la frente en alto. Sabía que algún día, el mundo lo iba a escuchar. Y ese día, juró, haría que todos recordaran su nombre. Tenía apenas 8 años cuando pisó, por primera vez, un campo de verdad. El césped era irregular, las porterías oxidadas, pero para Cristiano era como entrar al paraíso. El club Andorina le dio la bienvenida como a cualquier otro niño, pero pronto se dieron cuenta de que había algo diferente en él. Mientras otros se distraían, él no quitaba los ojos del balón. Mientras otros jugaban media hora, él se quedaba hasta el anochecer. Aprendía rápido, imitaba movimientos que veía en la televisión y los perfeccionaba en la cancha. Sus entrenadores empezaron a hablar entre ellos, ese niño tiene algo especial. Pero aún era pronto para saber cuánto.
Cristiano, en cambio, ya lo sentía. Estaba donde pertenecía. Ese campo, con su tierra y su polvo, se convirtió en su nuevo hogar. Un hogar donde cada gota de sudor era una promesa silenciosa al futuro. Un día, mientras entrenaba solo bajo el sol, un hombre se acercó al borde del campo. No dijo nada. Solo lo observó durante minutos, largos, atentos, sin quitarle los ojos de encima. Cristiano lo notó, pero siguió. Más tarde, ese hombre se presentó. Era un nuevo entrenador que había escuchado rumores de un niño que no paraba de entrenar. Le bastaron 5 minutos para confirmar lo que decían. No era solo talento. Era obsesión, entrega, hambre. Le preguntó el nombre, y Cristiano respondió con firmeza. El hombre sonrió. Voy a hacer de ti un verdadero jugador, dijo. Desde ese momento, algo cambió. No era un entrenamiento más. Era el inicio de una relación que marcaría su destino. Ese entrenador, sin saberlo, se convertiría en el faro que guiaría a Cristiano en medio de la oscuridad. Aquel hombre no era famoso, ni tenía grandes títulos. Pero tenía ojo, tenía corazón, y tenía tiempo. Mientras otros entrenadores se iban temprano a casa, él se quedaba con Cristiano. Le enseñaba movimientos, lo corregía con paciencia, lo empujaba al límite. Le hablaba no solo como jugador, sino como persona. Le decía que era especial, que no podía conformarse, que el mundo necesitaba verlo brillar. Cristiano absorbía cada palabra como si fueran órdenes divinas. A veces entrenaban bajo la lluvia, a veces a oscuras. Y cada vez que Cristiano caía, el entrenador no lo levantaba, lo miraba y decía, levántate tú. ¿Así se hace un campeón? Nadie más veía lo que él veía. Pero ese hombre ya había elegido, iba a apostar por ese niño, cueste lo que cueste. Y Cristiano, por primera vez, sentía que alguien creía en él sin condiciones. Gracias a ese entrenador, Cristiano empezó a destacar. Lo llamaban para partidos importantes, comenzaban a respetarlo, incluso los que antes se burlaban. Pero más que los goles, lo que sorprendía era su carácter. Jugaba como si su vida dependiera de ello. Su mirada era la de alguien que ya había sufrido más que muchos adultos. El entrenador lo notaba. Por eso, además de enseñarle fútbol, le enseñaba valores, humildad, disciplina, respeto. Le hablaba sobre el sacrificio, sobre la importancia de la familia, sobre cómo los verdaderos campeones no nacen, se forjan. Cristiano escuchaba como un soldado escucha a su comandante. Y mientras el mundo seguía girando sin notarlo, ellos dos estaban construyendo algo grande, silenciosamente. Algo que, años después, haría historia. Un día, el entrenador lo llamó aparte. Le dijo que había llegado una oferta, un club grande en Lisboa quería probar a Cristiano. Pero había una condición, tenía que mudarse solo, con apenas 12 años, y dejar atrás a su familia. Fue como una cuchillada en el pecho. La emoción del sueño cumplido se mezclaba con el miedo más profundo. El niño que entrenaba hasta caer exhausto, ahora temblaba ante la idea de irse. El entrenador lo abrazó. Le dijo, tienes que ir. Es tu momento. Cristiano lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. Sabía que tenía que hacerlo. Aunque doliera, aunque el corazón se partiera. Esa noche, no durmió. Pero en su interior, algo ya había decidido, iba a ir y no iba a fallar. La mañana en que partió, el cielo estaba gris. Su madre lo abrazó fuerte, su padre le dio un beso en la frente. Pero el momento más duro fue cuando se encontró, por última vez, con su entrenador. No hubo palabras largas. Solo un silencio lleno de significado. El hombre le dio una pequeña pulsera y dijo, para que recuerdes de dónde vienes. Cristiano no pudo contener las lágrimas. Le prometió que volvería. Que triunfaría. Que haría todo lo que habían soñado juntos. Luego subió al autobús, sin mirar atrás. El camino a Lisboa fue largo, pero más largo fue el silencio en su pecho. Había dejado su casa, su familia, y a quien más creyó en él.
pero también sabía que ese sacrificio era el precio de la grandeza. Lisboa era enorme, ruidosa, llena de luces y rostros que no conocía. Cristiano, con apenas 12 años, se sentía un extraño en su propia tierra. El clima era diferente, el acento, las calles, todo lo hacía sentirse fuera de lugar. Las noches eran las peores, solo en su habitación, abrazando una almohada como si fuera su madre. Extrañaba la comida de casa, las risas de sus hermanos, los consejos de su entrenador. A veces lloraba en silencio, con el rostro contra la pared, para que nadie lo escuchara. Pero cada mañana se levantaba con los puños cerrados y el alma endurecida. Sabía que había dejado todo por un sueño, y que no podía fallar. En cada entrenamiento, se repetía como un mantra: no vine hasta aquí para rendirme. Era Lisboa o el regreso sin gloria. Y rendirse no era una opción. En el nuevo club, nadie le regalaba nada. ¿Era uno más? Solo un niño flaco con acento raro y maneras distintas. Los demás lo miraban con desconfianza, algunos con burla. Este es el famoso de Madeira, decían. Cristiano lo escuchaba todo. No decía nada, pero lo anotaba en el corazón. Entrenaba como si su vida dependiera de cada pase, de cada gol, de cada jugada. Corría más, saltaba más, aguantaba más. Mientras otros se reían, él sudaba. Mientras otros se quejaban, él entrenaba en silencio. Sabía que no podía ganar respeto hablando. Tenía que ganárselo jugando. Y poco a poco, los mismos que dudaban comenzaron a callar. Porque cuando él tocaba el balón, algo diferente pasaba. Y todos, aunque no lo admitieran, lo empezaban a notar. Una noche, cansado y herido por dentro, Cristiano tomó papel y lápiz. Quería escribirle a su entrenador. Contarle todo, que lo extrañaba, que le costaba respirar a veces, que Lisboa dolía. Escribió 3 páginas llenas de nostalgia, rabia y deseo de volver. Pero al terminarla, la leyó, y no la envió. Algo en su interior le dijo: si le envío esto, lo decepcionaré. Rompió la carta en pedazos y la guardó en su bolsillo como un secreto. En lugar de pedir ayuda, decidió usar el dolor como impulso. Pensó en los entrenamientos bajo la lluvia, en las palabras de aliento, en la pulsera que aún llevaba en la muñeca. Cerró los ojos y dijo en voz baja: voy a hacerte sentir orgulloso. Esa fue la noche en que dejó de ser un niño. Y comenzó a convertirse en leyenda. Era invierno. El campo estaba empapado, el viento cortaba como cuchillas. Cristiano había jugado 3 partidos seguidos, pero su cuerpo pedía descanso. Aún así, pidió entrenar más. El entrenador del equipo se lo prohibió, pero él se quedó solo en el campo, corriendo entre conos, pateando al arco vacío. No sentía las piernas. Solo escuchaba su respiración y el eco del balón. En un momento, cayó de rodillas. Se quedó allí, jadeando, mirando al cielo gris. Y entonces lo recordó, su entrenador en Madeira, diciéndole: los campeones no descansan cuando están cansados, descansan cuando terminaron la tarea. Se levantó, secó sus lágrimas con la manga, y siguió entrenando. Ese día entendió que el cuerpo tiene límites, pero la mente puede empujar más allá. Y él había decidido ir más allá. Siempre. Pasaron los meses. Los informes del club empezaron a mencionar su nombre con más frecuencia. Cristiano tiene potencial. Cristiano trabaja como ninguno. Cristiano podría llegar lejos. Nadie hablaba aún de grandeza, pero la semilla estaba sembrada. En los entrenamientos, ya no lo miraban como al niño nuevo. Lo respetaban. En los partidos, el balón parecía buscarlo a él. Cada jugada era más precisa, cada gol más natural. Y aunque por fuera seguía siendo el mismo chico delgado de Madeira, por dentro ya se sentía distinto. Sabía que algo estaba cambiando. Pero aún no sonreía. Porque dentro de su corazón, una imagen persistía, la de su antiguo entrenador observándolo desde lejos, esperando el momento en que el niño flaco se volviera gigante. Y ese momento se acercaba.
Una tarde, en pleno descanso, le avisaron que tenía una llamada. Era su madre. La voz temblorosa, pero feliz. Le contó que su antiguo entrenador había ido a visitarla. Dice que te extraña. Que quiere saber si estás bien. Cristiano no pudo hablar por unos segundos. Su garganta se cerró. Le pidió a su madre que le diera un mensaje: dile que estoy bien. Que estoy dando todo. Y que no lo olvido. Cuando colgó, se quedó mirando la pared por largo rato. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. No saber de él le dolía, pero saber que aún pensaba en él, eso le devolvía fuerza. Esa noche, entrenó el doble. Porque ahora no solo quería ser grande. Quería que, desde Madeira, alguien dijera con orgullo: ese es mi muchacho. Te van a querer cuando ganes, pero te van a probar cuando pierdas. Esa fue una de las últimas frases que su entrenador le dijo antes de partir. Y Cristiano la repetía como un rezo. En los momentos de fracaso, cuando erraba un gol o el equipo perdía, esas palabras retumbaban en su mente. No buscaba excusas. No culpaba a nadie. Se tragaba el dolor, analizaba cada error y volvía al campo con más hambre. Porque entendió que el éxito no es una línea recta. Es un camino con tropiezos, caídas y cicatrices. Y cada vez que tropezaba, se levantaba con más fuerza. No para callar a los críticos, sino para honrar a quien creyó en él desde el principio. Esa fidelidad, silenciosa pero poderosa, se convirtió en su escudo. ¿Y en su motor? Su nombre ya no era desconocido. Entrenadores, directivos, incluso periodistas empezaban a hablar de él. Algunos lo llamaban la promesa de Lisboa, otros simplemente decían que tenía algo que no se podía enseñar. Su velocidad, su técnica, su instinto, era como si llevara el fútbol en la sangre. Pero lo que más sorprendía era su disciplina. No se distraía, no se confiaba. Mientras otros adolescentes pensaban en fiestas, él pensaba en entrenar. No era suerte. Era obsesión. Y cada vez que hacía un gol, miraba al cielo. No por costumbre, sino porque imaginaba que, de alguna forma, su viejo entrenador lo estaba viendo. Y aunque el mundo apenas empezaba a notarlo, él ya sabía, su historia recién comenzaba. Un día, le pidieron que se reuniera con la directiva. El Club Sporting de Lisboa quería firmarlo oficialmente. Era el paso que había soñado. Cristiano intentó no mostrar emoción, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Al firmar el contrato, recordó todas las veces que entrenó solo, que lloró en silencio, que casi se rindió. Pero sobre todo, recordó a él. Al entrenador que lo empujó a dar ese salto. Quiso llamarlo, contarle todo, pero no tenía su número. Así que escribió una carta. Esta vez sí la envió. Estoy cumpliendo, como te prometí. Gracias por creer en mí antes que nadie. Esa noche, Cristiano no durmió. Pero no por ansiedad, sino por algo que no sentía hace mucho: paz. Semanas después, su madre volvió a llamar. Esta vez, su voz era distinta: recibió tu carta. Lloró. Dice que lo hiciste sentir el hombre más orgulloso del mundo. Cristiano no respondió de inmediato. Se le nublaron los ojos. El círculo se estaba cerrando. No había olvidado de dónde venía. Y ese hombre, allá en Madeira, tampoco lo había olvidado a él. Se sentó en su habitación, solo, en silencio. Miró la pulsera que aún llevaba en la muñeca y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ya no era solo el niño que soñaba. Era el joven que comenzaba a cumplir. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo. El que corría descalzo por las calles de Madeira. El que aún necesitaba ese abrazo que no llegó el día que se fue. Un día, le pidieron que se reuniera con la directiva. El Club Sporting de Lisboa quería firmarlo oficialmente. Era el paso que había soñado. Cristiano intentó no mostrar emoción, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Al firmar el contrato, recordó todas las veces que entrenó solo, que lloró en silencio, que casi se rindió. Pero sobre todo, recordó a él.
al entrenador que lo empujó a dar ese salto. Quiso llamarlo, contarle todo, pero no tenía su número. Así que escribió una carta. Esta vez sí la envió. Estoy cumpliendo, como te prometí. Gracias por creer en mí antes que nadie. Esa noche, Cristiano no durmió. Pero no por ansiedad, sino por algo que no sentía hace mucho, paz. Semanas después, su madre volvió a llamar. Esta vez, su voz era distinta. Recibió tu carta. Lloró. Dice que lo hiciste sentir el hombre más orgulloso del mundo. Cristiano no respondió de inmediato. Se le nublaron los ojos. El círculo se estaba cerrando. No había olvidado de dónde venía. Y ese hombre, allá en Madeira, tampoco lo había olvidado a él. Se sentó en su habitación, solo, en silencio. Miró la pulsera que aún llevaba en la muñeca y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ya no era solo el niño que soñaba. Era el joven que comenzaba a cumplir. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo. El que corría descalzo por las calles de Madeira. El que aún necesitaba ese abrazo que no llegó el día que se fue. Los años pasaron como ráfagas, y Cristiano se convirtió en una figura mundial. Cada estadio que pisaba lo ovacionaba, cada camiseta que usaba se vendía por millones. Sin embargo, entre el oro de los trofeos y los gritos de la multitud, había un rincón de silencio donde la voz de su viejo entrenador aún resonaba. A veces, justo antes de un partido, recordaba sus palabras, su mirada firme, aquel campo desgastado donde todo comenzó. Aunque tenía nuevos técnicos, médicos, preparadores físicos, nunca nadie volvió a hablarle como aquel hombre lo hizo. En cada victoria, sentía un hueco, una deuda pendiente con el pasado. Y aunque su agenda era caótica y su vida completamente diferente, en el fondo sabía que aún faltaba algo, cerrar ese ciclo, mirarlo a los ojos y decir lo que no pudo decir el día en que se fue. Fue en una gala benéfica, en la que Cristiano aceptó participar por respeto a su tierra natal, que algo extraordinario ocurrió. La organización del evento decidió rendir homenaje a figuras que impactaron la vida de atletas portugueses, sin que ellos supieran previamente quiénes serían. Cristiano, rodeado de luces, cámaras y una audiencia selecta, escuchaba con atención los nombres que iban siendo anunciados en pantalla. Pero cuando escuchó aquel que creyó en el sueño de un niño antes que el mundo lo hiciera, su cuerpo se tensó. Un nombre familiar apareció en el aire como un susurro que venía del pasado. No lo podía creer. ¿Era él? ¿Su entrenador? ¿Su mentor? ¿Su origen? El mundo se detuvo por unos segundos, y el corazón del campeón se volvió a convertir en el corazón del niño. Entre el murmullo del público, Cristiano se levantó lentamente, buscando con la mirada ese rostro que guardaba en su memoria como un tesoro. El estadio estaba lleno, pero para él, solo existía una figura. Lo vio. Allí, de pie, con los ojos brillantes por las lágrimas, con la piel marcada por el tiempo, pero con la misma mirada de siempre. El mundo se volvió borroso alrededor, los aplausos se apagaron, y solo quedaron ellos dos. Como si todo hubiera sido diseñado por el destino, como si el universo estuviera devolviendo un momento robado. Cristiano, con los ojos humedecidos, no se contuvo. Bajó del escenario sin protocolo, sin palabras, sin poses. Caminó directo hacia él, como quien corre hacia casa después de años perdido. Cuando sus brazos se encontraron, no hubo palabras, solo el lenguaje universal del alma reconociendo su raíz. Cristiano lo abrazó con fuerza, como quien abraza un pedazo de su infancia, una promesa antigua, una deuda emocional que por fin podía saldar. No fue un abrazo superficial, fue uno que contenía todo, las lágrimas no lloradas en Madeira, las frustraciones, las victorias, la ausencia, la admiración no dicha. Gracias, fue lo único que susurró. Pero ese, gracias, venía cargado con años de gratitud silenciada. El entrenador, con la voz quebrada, solo respondió, siempre supe que lo lograrías. Y en ese instante, no importaban los títulos ni las cámaras. Solo importaban ellos dos. El maestro y el discípulo.
El pasado y el presente finalmente reconciliados. El auditorio se puso de pie, pero ni Cristiano ni su entrenador lo notaron. En ese momento, estaban dentro de una burbuja de memoria, de emociones que ni el tiempo pudo borrar. Recordaron juntos aquellos días de entrenamiento bajo la lluvia, los gritos de aliento, las veces que Cristiano quiso renunciar y no lo dejó. Había algo sagrado en ese reencuentro, era la confirmación de que los lazos verdaderos no se rompen, solo esperan silenciosamente hasta ser recordados. El entrenador tocó su rostro como si aún fuera aquel niño terco de pies ligeros. Y Cristiano, con los ojos brillando, lo miró como si volviera a tener 12 años. Ninguno necesitó explicar nada. A veces, la historia se escribe con silencios que dicen más que 1000 palabras. De regreso al escenario, Cristiano tomó el micrófono. Tenía un discurso preparado, elegante, aprobado por su equipo de prensa. Pero lo dejó a un lado. Miró al público, luego a su entrenador, y habló desde el alma. Muchos me preguntan cuál fue el momento que cambió mi vida, y siempre respondo con cifras, partidos, goles. Pero la verdad es otra, el momento que cambió mi vida fue cuando un hombre común creyó en un niño invisible. El auditorio se quedó en absoluto silencio. Ese hombre me enseñó más que fútbol. Me enseñó que el carácter pesa más que el talento, que la humildad se entrena, y que los sueños no tienen sentido si no tienes a alguien que te empuje a creer en ellos. La ovación fue inmediata, pero él no buscaba aplausos. Solo quería cerrar un capítulo con la verdad. Al terminar su discurso, Cristiano bajó del escenario, tomó la mano de su entrenador y lo invitó a subir con él. Este es mi trofeo más grande, dijo, señalándolo. Y por primera vez, los flashes de las cámaras no apuntaban a un balón de oro, ni a una copa, sino a un hombre sencillo, de rostro arrugado y ojos emocionados. El público aplaudía de pie. Algunos lloraban. Porque entendieron que la grandeza no está solo en marcar goles o batir récords, sino en no olvidar jamás quien te enseñó a caminar cuando apenas dabas tus primeros pasos. El entrenador, con la voz temblorosa, solo dijo, gracias por no olvidarme. Y Cristiano respondió, nunca podría. Porque sin ti, yo no sería yo. Aquella noche, el verdadero campeón fue otro. Después del evento, ya lejos de las cámaras, Cristiano y su entrenador compartieron una cena sencilla. Como en los viejos tiempos, entre bromas, anécdotas y silencios llenos de significado. Hablaron de todo, de la familia, del pasado, del futuro. Pero sobre todo, del orgullo mutuo. El entrenador le confesó que lo seguía en secreto, que lloraba con cada gol importante, que a veces, solo con verlo en la televisión, se sentía completo. Cristiano se reía, pero también escuchaba con el respeto de un hijo que ha vuelto al regazo de su padre espiritual. Esa noche no hubo champán, ni lujos, ni premios. Solo dos personas que sabían que el verdadero éxito está en la lealtad, en el corazón limpio, en la gratitud eterna. Al despedirse, Cristiano le entregó una camiseta firmada. No una cualquiera. Era la de su primer partido oficial con la selección. Esta es para ti. Porque tú también jugaste ese partido conmigo. El entrenador la recibió como si fuera una joya sagrada. Lo abrazó fuerte una vez más, y con lágrimas en los ojos, dijo, ahora sí puedo dormir tranquilo. Cristiano sonrió, y por dentro sintió una paz que ninguna victoria le había dado jamás. Esa noche, al mirar por la ventana del hotel, comprendió que no había gloria más alta que honrar tus raíces. Que no hay trofeo que brille más que el reconocimiento a quien te encendió la luz cuando todo era oscuridad. Porque al final, lo más grande que puedes ser, es agradecido. Años después, en una entrevista, le preguntaron a Cristiano cuál fue el secreto de su éxito. Él no habló de entrenadores de élite, ni de dietas, ni de estrategias. Dijo simplemente, tuve a alguien que creyó en mí antes que yo mismo. Todo empezó con eso. Hoy, en la escuela de fútbol que lleva su nombre, hay una placa en la entrada que dice, dedico cada gol, cada paso, cada victoria, al hombre que me enseñó a no rendirme. No todos conocen la historia.
pero quienes la escuchan entienden que detrás del ídolo hay un niño. Y detrás del niño, hubo una mano extendida. Esa es la historia que no sale en las estadísticas, pero que define a un verdadero campeón. Porque hay cosas que el fútbol puede dar, y otras que solo el corazón puede sostener.